estamos con parte del panel, porque los otros no han llegado todavía, pero está Silvia Izaguirre con nosotros. Buenos días. ¿Cómo estás, Silvia? Bien, muy bien. Muchos van a decir después de, oye, hablar con Girardi, Mirko, van a decir, ahora bueno, vamos a hablar. Ahí ya llegó Fernando y te empató. Silvia. Fernando Arcia, ¿cómo estás? Adelante. Hola. Oye, a ver, yo creo que sería bueno hacer una suerte de resumen ejecutivo del primer mes. Porque fíjate que es uno de los primeros meses que yo he visto donde han pasado más cosas. Para bien y para mal, han pasado más cosas. Yo creo que el presidente Piñera armó una estrategia inicial, la de las comisiones prelegislativas, que desde el punto de vista práctico le dio estupendo resultado porque consiguió que se incluyeran en esas comisiones personas que probablemente muchos suponían que no iban a hacerlo. Pero al mismo tiempo, individualmente hubo comunicaciones de ciertos ministerios que generaron un ruido grande. Partió probablemente con lo de Valente y la mentira en el déficit estructural, después en Larraín y los jueces de izquierda, el ministro de Salud y su protocolo antes de tiempo, y sin embargo ha colocado varios proyectos de ley, o por lo menos ha anunciado que vienen en distintas materias, en inmigración, es uno, y ahora se vienen muchos más. Yo creo que está bastante activo el gobierno, comparado con los gobiernos anteriores en términos de un primer mes. Sí, yo creo que ha dado buenas señales, por lo menos, a ver, el tema de las comisiones para trabajar 5 temas de acuerdo nacional, me parece que más allá de la posición del Partido Socialista y Partido Comunista que han dicho que no van a participar, la ciudadanía me parece que lo ha recibido bien, ha logrado que el Frente Amplio o parte del Frente Amplio se acople a esta iniciativa, participe, y creo que ha sido un punto a favor del gobierno, y también ha dado señales en temas de carabineros. Sí, yo creo que es una señal potente de descabezar ahí a la jerarquía de carabineros, hacer una auditoría externa a lo que está pasando, pero han habido varios conflictos que han surgido y que ha tenido todo esto muy bullado. La licitación del Transantiago, el tema del protocolo de salud, que muestra que el ambiente en el Congreso está bastante en ebullición, yo creo. Habrá que esperar cómo eso se procesa y sigue para adelante. Está Fernando Arcia y llegó también Alberto Mayor, que dicho sea de paso vamos a sortear. Buenísimo. Sí, vamos a regalar, en realidad, 2 libros de Alberto Mayor que acaba de sacar, Frente Amplio en el momento cero. ¿Dos copias del mismo libro? 2 copias del mismo libro, son 2 libros. Una vez saqué 2 juntos, la misma semana. Fue una cosa y tienen que mandar hashtag combinación clave a quien quiera tenerlo, desde el libro de Alberto Mayor y Andrés Cabrera, Frente Amplio en el momento cero. Y quedan invitados para el lanzamiento, que es el lunes a las 7 de la tarde en el Parque. Quedan invitados al lanzamiento, desde el acontecimiento 2011 hasta su irrupción electoral en 2017. Ya, quiero hacer un punto respecto a los excelentes antecedentes que efectivamente cuando uno reúne los antecedentes siempre tiene que tratar de encontrar cuál es el significado de esos antecedentes. Entonces, cuando uno hace el listado, que efectivamente uno puede ir haciendo el listado de lo que ha pasado con Sebastián Piñera, ve efectivamente una gran aceleración en el proceso, que es un rasgo muy típico de Sebastián Piñera, que, si lo queremos construir a través de una metáfora, es un gran acelerador de partículas, un tipo que todo lo que pasa por sus manos agarra velocidad. Y eso es para bien y para mal, con un pequeño detalle que siempre hay que resguardar. Lo digo ni siquiera desde la sociología, lo digo más bien desde la antropología. La política tiene un rol, que es un rol antropológico, que es un rol litúrgico. La liturgia sirve para tomar las energías de la sociedad, en términos antropológicos, y procesarlas simbólicamente. Esa es parte de la tarea de alguien que entra en el mundo político. Gran parte de las tareas de los políticos son estrictamente litúrgicas, a tal punto que hay políticos que solo son litúrgicos. Cuando tú desconoces esa realidad, que es algo muy típico en Sebastián Piñera, la energía simplemente empieza a reproducirse y sin ningún momento de contención. Entonces le pasa que hoy día tiene esta situación difícil de evaluar desde el punto de vista de lo positivo o lo negativo, porque tiene muchos éxitos, pero ya hay 2 ministros que prácticamente están al borde de caer. No van a caer probablemente porque no está el clima, por esta misma paradoja,
pero tampoco van a quedar en posición de actividad para poder ser un fusible mañana, porque en realidad en Larraín quedó prácticamente desactivado, no tiene posibilidad. Y el ministro de Educación, ya prácticamente sin haber hecho nada, sin haber cometido ningún pecado durante su ministerio, ya con la activación del tema del lucro en su momento, ya quedó con una herida importante. Entonces, le pasa mucho a Sebastián Piñera esto, que redundó desde el año 2010, después de un primer año muy exitoso, con una situación inédita, que es el tema de los mineros, que es imposible que se repita una situación de tanto éxito para un presidente, que le pasa que finalmente está la dinámica que cualquier cosa, literalmente cualquier cosa, le puede terminar por ocurrir y puede generarle daño, a tal punto que hubo un momento que Marcelo Bielsa ganaba un partido en Francia y él perdía puntos en la encuesta acá. O sea, ese es porque no tiene estructuración antropológica, litúrgica, ritual de lo que es la actividad política. Le falta a borbotones eso. Ya, pero salió elegido 2 veces presidente, o sea... No, y la segunda por harto más por que lo harto primero. más, es decir, le faltará con eso. un 27% de la población. Sí, pero al parecer No, pero bueno. Está bien, pero hay que siempre hacer la salvedad, para que no Está nos bien, engañemos, pero... de que no es 54, sino que es 27. No, totalmente. Es importante. Sí, pero es el tercer presidente que ha salido con más votos en Chile después de la democracia, del retorno a la democracia. Sí, y está bien lo de la liturgia, pero al parecer... con más votos, con más porcentaje. No, más votos, número de personas que Bueno, votaron por él. Porque aumentó el padrón, pero estamos hablando de que Número de población, porcentaje de la población. Personas. Porcentaje de la población. Está bien, pero lo que te decía es que lo de la liturgia Sí. me parece que puede ser un poco relativo. O sea, no, ¿Qué opina Fernando Atria? No es relativo, es bien evidente en el caso de No me Piñera. parece. Yo tengo un comentario mucho más prosaico que el de Alberto, por cierto. Primero que nada, felicitaciones por el libro. Muchas gracias. Siempre un libro es una razón para ser felicitado. Bueno, este primer mes ha sido un mes extraño, ¿no? Como que daba la impresión de que había un cierto diseño. El diseño se pudo realizar en alguna medida, pero no completamente, porque empezaron a aparecer cosas. No sé, yo el otro día escuchaba que el protocolo famoso de la ley de aborto no es una cuestión que estaba planificada desde el gobierno hacerlo así, sino que fue más bien una iniciativa que salió del Ministerio de Salud. En fin. Yo creo que tiene esta pretensión. Yo creo que, digamos, diciendo en relación a lo que decía Alberto, yo creo que hay esta pretensión de que nosotros vamos a mostrar al partir cómo se hace, cómo la gente que sabe hacer bien las cosas lo hace. Yo creo que había esa pretensión y yo creo que le ha salido más o menos bien. Yo creo que menos bien de lo que ellos esperaban. Ha salido estos otros problemas al ruedo. Yo creo que lo de las comisiones es característico de esa manera de pensar, de que lo que importa es que mostremos que estamos haciendo bien las cosas, no importa que hagamos las cosas. O sea, es una cosa más bien comunicacional. Yo creo que las comisiones, podemos discutirlo después, yo creo que es algo que es un volador de luces, son voladores de luces las comisiones. Y yo creo que este gobierno funciona mucho con esa, o Piñera, o esta lógica corresponde mucho a la lógica de lo que importa no es lo que de verdad hagamos, lo que importa es lo que parezca, es el efecto comunicacional que lo queremos crear. Pero es que eso tiene sentido, Fernando, siempre y cuando el piso o la cancha que esté rayada no se haya movido. Y por lo tanto tú haces una serie de pirotecnia y efectos comunicacionales para mantener las cosas. El problema es que la cancha se movió. Es que hubo reformas estructurales, hubo cosas, y por lo tanto tú tienes que hacer cosas. Estás obligado a hacer cosas. Te toca implementar proyectos de ley, te toca implementar leyes con las cuales tú no estás de acuerdo, bueno, pero lo tienes que hacer. Es que yo creo que esa es una cuestión bien importante, porque, por ejemplo, yo creo que la derecha que se opuso, todo lo que se podía oponer, y se puso de modo que yo creo que fue histérico, a cosas como la ley de inclusión o la ley de aborto. O sea, no nos olvidemos, es cosa de recordar ese comercial infame de la campaña de Piñera, que jugando con tu educación, ¿no? Que uno iba a un concurso de asado gigante y la familia podía irse a Maipú o podía irse a la Florida según la tómbola. Eso es una mentira infame. Entonces, la derecha se opuso a estas reformas de la manera más histérica y absurda posible, y ahora yo creo que se encuentran con que no las pueden echar para atrás. O sea, yo todavía estoy esperando que propongan derogar la ley de inclusión. O estoy esperando que propongan derogar una ley que según ellos... Ya han dicho que no. Exacto. Entonces el problema es no pueden echar para atrás esas transformaciones por vía legislativa. Entonces lo que van a tratar de hacer va a ser, por un lado, una cuestión comunicacional y por otro lado, tratar de neutralizarlas por vía administrativa.
Y eso es lo que yo creo que en esa dimensión, en la dimensión de las transformaciones del gobierno de la nueva mayoría, yo creo que la estrategia va a ser esa. A ver, Silvia. No, yo estoy totalmente en desacuerdo. A ver, primero que nada, el gobierno, ¿cuál fue la gran falencia o una de las falencias que tuvo y que se le echaron mucho en cara? Que hacía muchas cosas pero nadie sabía y no las mostraban. Es decir, toda la parte más publicitaria de mostrar lo que tú estás haciendo era una falencia del gobierno anterior y que yo creo que están aprendiendo hoy día. Del gobierno anterior de Sebastián Piñera. De tratar de mostrar, junto con mostrar lo que se está haciendo. Dicho eso, en el programa de educación al menos se mantiene completamente la ley de inclusión y no hay ninguna letra chica o resquicio, al menos hasta donde yo estuve colaborando en ese programa, de echar atrás algo por vía administrativa o por otras vías que no sean la vía legislativa. Bueno, pero en absoluto. Sí, por eso espérate, Fernando. Y sí hay ciertos puntos en que sí fuimos súper claros donde sí queremos echar atrás. Por ejemplo, los liceos de excelencia, que existan liceos de excelencia académica, artístico, y deportivos que puedan seleccionar a sus estudiantes según rendimiento. Eso sí, y eso va en contra de una parte de la ley de inclusión. Eso está en el programa y es claramente lo que se quiere retroceder en ese aspecto, o avanzar, diría yo más bien, pero en los otros aspectos, por ejemplo, como el de la tómbola, que a todo esto tú dices que es una mentira garrafal lo que pasó en esa franja. No garrafal, infame. A mí no me gustó la franja. Pero yo te voy a decir una cosa, en Punta Arenas un niño quedó en Tierra del Fuego inscrito en un colegio con este sistema. A 4 horas, acá era media hora el trayecto. En la vida real, un niño quedó a 4 horas de su casa y nadie dijo nada y nadie dijo que esto era infame. Y no fue un niño, fueron varios. Entonces, está bien, hay que perfeccionar este sistema. Yo soy totalmente pro el sistema de admisión centralizado. Quedó en el programa de Piñera y yo espero que sigan adelante. Y lo que hemos visto más bien es que van a terminar con el CAE, van a terminar con la banca. Ahora, hoy día mismo anunció el presidente que quieren presentar un proyecto de ley para avanzar en gratuidad en la técnico profesional antes que en la universitaria. Tiene pros y contras, pero estaba en el programa. Es decir, yo creo que acá no hay un retroceso respecto de los cercos que corrió Bachelet, sino que más bien es a partir de ese cerco cómo seguimos avanzando en educación con especial foco en calidad. Ahora, espera, yo diría dos cosas, si me permiten. Primero, yo estoy simplemente diciendo, la derecha se opuso con histeria a la ley de inclusión. O sea, hay que tratar de no olvidarse esto. La derecha llegó hasta el Tribunal Constitucional reclamando que la ley de inclusión era en todo lo importante, era inconstitucional. Y esto se ha convertido en una cuestión tan banal que como que se olvida qué significa eso. Ellos decían que la ley de inclusión era contraria a los derechos más fundamentales de todos los chilenos y ni siquiera por un voto, por el voto dirimente del presidente del Tribunal Constitucional, la ley de inclusión no fue declarada inconstitucional entera. Entonces, ellos no pueden decir ahora, no, si nosotros hemos sido siempre partidarios de la ley de inclusión. No, el hecho de que Sebastián Piñera en su programa no haya podido decir vamos a echar para atrás la ley de inclusión es una victoria, es un triunfo político máximo. Ahora, yo no creo, está bien, entonces no lo pueden decir. No pueden decir queremos restablecer el lucro, no pueden decir queremos restablecer la selección, no pueden decir queremos restablecer el financiamiento compartido, etcétera. Y entonces, ¿qué van a tratar de hacer? Yo creo, supongo, porque yo creo que siguen creyendo lo que creían cuando fueron al Tribunal Constitucional. Yo no creo que después de eso hayan dicho, no, sí, es verdad, era una buena ley la ley de inclusión. No, yo creo que siguen creyendo que la ley de inclusión era una ley que no debió haber sido dictada. Y como no pueden, por razones políticas de que no se puede ya, y eso es un éxito, como no pueden decir nosotros estamos por la selección, nosotros estamos por el lucro de la educación escolar, nosotros estamos por el financiamiento compartido, van a buscar maneras, eso es lo que yo anticipo. No lo van a decir, pero van a buscar maneras de neutralizarla. Eso es lo que yo creo que va a pasar. Yo creo que no va a pasar eso y de hecho en la derecha hay varias derechas. Y Evópoli estuvo a favor de varios puntos de la ley de inclusión. De partida estuvo a favor de terminar con el financiamiento compartido y estaba a favor de terminar con la selección al interior de los establecimientos. Entonces, está bien, Evópoli no es el partido más fuerte dentro de la coalición de Chile Vamos, pero yo creo que tú puedes dar una pelea en un minuto, pero tú puedes entender que una vez que se cambió y se terminó con esa pelea y que el país ha hecho 4 años de una transición, para el país es malo volver a restablecer o sea, para Chile yo creo que no es bueno en educación que nos pongamos a discutir de nuevo sobre el tema del lucro en educación. Bueno, pero ahí ya pasa quedó lo que decía zanjado, Alberto. sigamos avanzando Gracias en calidad. A lo que hizo el Tribunal Constitucional, volvemos a discutir sobre el lucro, porque ahí hay un ejemplo. No en los colegios. No en los colegios, sobre el tema. Ahí hay un ejemplo. Hay un ejemplo de un avance que se había logrado, un avance que ya no se puede atacar. Es decir, nadie puede decir nosotros estamos en contra hoy día. Queremos derogar las reglas de la Ley de Educación Superior que permiten fiscalizar adecuadamente el lucro. Pero sin embargo, yo creo que lo que decidió el Tribunal Constitucional va a contribuir
y esto por supuesto puede resultar de un modo u de otro, por cierto, pero va a contribuir o contribuye a una situación que se parece lo más que se puede en el contexto actual a la que rigió entre 1981 y 2011, en que el lucro estaba prohibido, pero que en los hechos no estaba prohibido. Entonces, lo que el Tribunal Constitucional hizo fue eliminar una de las reglas que permitía asegurar que esa situación, o que permitía tener mayor seguridad de que esa situación iba a cambiar. Entonces, modificaba una de esas reglas, de nuevo, igual que antes. La prohibición genérica existe, facultades genéricas existen, hay más facultades que antes, ¿verdad? Pero claro, las condiciones para asegurar que no va a pasar lo que sabemos que pasaba son un poco más débiles. A eso yo me refiero con no atacar la cuestión en el término, por así decirlo, discursivo. Ya nadie defiende que deba haber lucro, o casi nadie defiende que deba haber lucro en las universidades, sino tratar de que sea una ley que tenga el menor impacto posible en la realidad. Sí, que yo creo que aquí... Alberto Mayor. A mí lo que me parece más preocupante son las lógicas subrepticias de los grupos dominantes. En el caso chileno, evidentemente, el grupo dominante hoy día muy consolidadamente está en la derecha, porque tiene el poder económico y tiene el poder político. Me parece complejo cuando, primero, los grupos dominantes tienen una tendencia, que esto es un fenómeno sociológico súper conocido, de que a inventarse la realidad. Pero es de toda la vida. O sea, el rey de Francia diciendo, parece que hay una revuelta afuera y está la Revolución Francesa. No, señor, es una revolución. No, señor, es una revolución. Y la reina diciendo, oye, así que no hay pan, pero bueno, a falta de pan, buenas son las tortas. Dicen. O sea, eso es muy normal. Cuando se quieren convencer de que el problema que tuvieron en su anterior mandato es publicitario, o sea, lo hicimos bien. A ver, hagamos una autocrítica. ¿Sí? ¿Lo hicimos bien? Sí, lo hicimos bien. Pero no lo comunicamos, ¿no? No lo comunicamos. Nosotros mandamos fuerzas especiales a Aysén y le aplicamos la ley de seguridad del Estado a dueñas de casa. Pero fue un problema publicitario, ¿no? O sea, en realidad es comunicacional. O sea, cuando tú no entiendes que efectivamente lo que te pasó, que terminó por desbaratar ese proceso político, desbaratar las dos principales coaliciones de Chile, que permite que salga una nueva como el Frente Amplio, que permite que efectivamente cambie radicalmente la discusión del país. Resulta que tú te equivocaste publicitariamente. ¿Ya? Evidentemente te estás inventando algo. Pero además hay un segundo defecto del criterio publicitario, que es lo que empieza a pasar con esta lógica del gobierno, que va a terminar en un problema de conducción irremediablemente. Y es que tú empiezas a decir, para no tener problemas publicitarios, no nos enganchemos con problemas, con cosas que nos traigan costos publicitarios, ¿ya? Pero avancemos con nuestro proyecto político. Entonces tú puedes ir y decir, mira, nosotros no estamos contra la ley de inclusión porque efectivamente ya quedó. Ya es ley. Ya es ley. ¿Ya? Pero hicimos todo lo posible en todos los mecanismos subrepticios, le hace el Tribunal Constitucional, ¿ya? Para que eso no acontezca. Y seguiremos haciendo todo lo posible con las vías administrativas que nos quedan, reglamentos, por ejemplo, para que no se avance realmente. Pero yo publicitariamente digo, no, pero sí es obvio que nosotros estamos... Pero sabes que acá tú estás poniendo intenciones, ¿verdad? Bueno, es la pega que tenemos que hacer. No, pero es que no hay evidencia. A ver, decir que todo el problema de este empeño del primer gobierno tiene que ver con comunicaciones. No, yo no he dicho eso. Dije que era un elemento entre muchos otros. De ahí a decir que ese fue el problema que llevó a la pérdida del gobierno y la continuidad, veamos cómo fueron esas elecciones, que teníamos a Goldman, después se cayó, después teníamos a Longueira, se cayó, después la Beli Matei, que era la candidata, en fin, hay muchos problemas ahí para hacer un análisis mucho más fino del que estamos haciendo. Claro, y decir que Frente Amplio surge por los problemas de la derecha me parece que tampoco es correcto en su análisis. 2011. Y segundo, sí, pero me parece que es más complejo que eso. Y respecto de las intenciones del gobierno, yo creo que para poder saber lo que ustedes están diciendo, de que este gobierno va a hacer todo lo posible por torpedear por la vía administrativa los avances que se lograron durante Michelle Bachelet, yo al menos que estuve en la elaboración del programa, ¿verdad?, de educación, nunca hubo ese ánimo. Ahora yo no estoy ahí y creo... ¿Pero tú sabías que iba a ser Gerardo Varela el ministro?
No tenía la menor idea. Yo creo que nadie de los que trabajamos ahí... Eso es irrelevante, ¿no? Porque lo que importa es escribir el programa. Si hubiese sabido que Gerardo Varela iba a ser y le habías leído su columna, en una de esas tú hubiese dicho, a ver, capaz que y cuando se discutía sobre el programa el primer año de la Bachelet, acuérdense lo que se decía, porque también se nos olvida, ¿no? Se le reprochaba al gobierno que decía, yo quiero cumplir mi programa, se le decía, no, si no entienden ustedes, les decían los comentaristas, es que este gobierno no entiende que los programas no son para gobernar, los programas son para ganar elecciones. Este gobierno está convirtiendo su programa en una Biblia. Entonces, ahora resulta, volvemos a lo mismo. No, Fernando, lo que te quiero decir simplemente es lo siguiente. Al menos no hubo ese ánimo y creo que para poder decir con certeza que el gobierno va a torpedear los avances, yo creo que hay que hacerlo con evidencia, decir estas declaraciones, porque son declaraciones graves. O sea, decirle que tener... En eso estoy de acuerdo contigo. Es más simple como que cuando uno hace un comentario, es muy simple. Aquí existe lo que se llama la falsación. Si de aquí a un año no ha ocurrido nada en los hechos, ¿ya? La valía de quien hace el comentario debe reducirse. Eso es un entorno competitivo. Desgraciadamente algo que no ocurre en Chile a nivel de los comentaristas, a nivel de los análisis, a nivel de que no es un entorno competitivo, que dicen cualquier cosa y al año siguiente no pasa nada. Y se retractan, se dan vuelta y no pasa nada. Yo me acuerdo cuando Tironi decía antes de la primaria, de las primarias, va a ser el gran ganador de las primarias va a ser Guillé porque no se va a entrar. Exacto, imagínate. O sea... El Mercurio tiene en reportaje esto que dice verdadero o falso respecto a las aseveraciones de las personas. Bueno, eso es interesante. Yo me parece que ese tipo de... Ahora, ojo, a mí me escribieron del Mercurio en su momento para pedirme unos antecedentes sobre el tema del tren. Yo se los mandé, no publicaron ese y me publicaron otro. Ya. Bueno. O sea... Pero espérame, es que a mí me gustaría decir algo, porque yo creo que, fíjense ustedes lo que pasa. ¿Sobre qué base nosotros uno puede comentar? La derecha dijo que ellos creían que la ley de aborto era la autorización del asesinato masivo de niños inocentes. ¿No? Eso lo dijeron con todas sus letras. Sí. Y entonces ahora resulta que llega el gobierno y dice, no, mire, nosotros nos encontramos con que tenemos una ley que autoriza lo que nosotros, absurdamente creo yo, pero lo que nosotros entendemos como la autorización del asesinato masivo de niños inocentes y nos vamos a dedicar a implementar esta ley, porque nosotros ahora entonces vamos a implementar el asesinato masivo de niños inocentes. Bueno, eso simplemente no es creíble, es como absurdo. Entonces, ¿qué es lo que cualquier persona que genuinamente, esta es la pregunta crucial, esta es la cuestión crucial, por supuesto, cualquier persona que genuinamente cree que el aborto es el asesinato masivo de niños inocentes y que se encuentra con que tiene ahora que implementar una ley que autoriza eso, bueno, lo que yo creo que uno debería esperar al otro lado es que esa persona hiciera todo lo posible, por la vía que fuera, típicamente administrativa, por obstaculizarlo todo lo posible. Y lo mismo pasa con la ley de inclusión. Desde ese punto de vista, Fernando, lo que ha hecho Jacqueline Van Rysselberghe al anunciar de que va a mandar al Tribunal Constitucional un proyecto de ley que va totalmente en contra de lo que ella planteaba y su partido planteaban, es coherente. O sea, eso es coherente porque hoy día cuando uno dice cuando la derecha sobre todo dice es inconstitucional, en realidad no quiere decir inconstitucional, quiere decir no nos gusta. Entonces Van Rysselberghe está siendo extraordinariamente transparente en decir, mire, nosotros no vamos al Tribunal Constitucional porque creímos que hay una inconstitucionalidad. Nosotros vamos al Tribunal Constitucional porque no nos gusta esa decisión. Y eso es muy bueno. O sea, a mí no me gusta su postura, pero ella tiene todo el derecho de decirlo y lo está haciendo súper transparente. Más aún si es que está en contra genuinamente de aquello que se va a hacer la ley de identidad de género, por ejemplo, para niños entre 14 y 17 años a ese mundo que representa Jacqueline Van Rysselberghe, es un atentado contra la naturaleza humana. Sí, pero la naturaleza humana no está en la Constitución. No está bien, pero dice ella, a diferencia de otros que dicen, bueno, pero si que el presidente lo hace y el presidente, ella dice, no. Yo, si es que eso lo hace, yo voy al Tribunal Constitucional porque tengo que usar todas las armas y todo y en ese sentido ella está actuando total y absolutamente coherente con su pensamiento. O sea, es que está actuando total y coherentemente con lo que está diciendo. Y yo creo que hay un momento en que sería bueno para todos que dijéramos, mire, ¿por qué no podemos discutir las cosas públicas sin histeria? Entonces, la verdad es que la propia acción de esta gente que decía que el aborto era el asesinato masivo de niños inocentes, la propia acción muestra que ellos nunca se lo creyeron.
O sea, porque si se lo creyeran, estarían hoy día haciendo todo lo posible, de todas las maneras, de todas imaginables, para acabar con eso. Y no lo están haciendo. Y dicen, no, esta es una ley de la República y yo la voy a hacer cumplir. Entonces, lo mismo con lo de la UDI y esto de la identidad de género. Claro, se pone en términos de que esto es la abolición de la naturaleza, esto es la idea de que nosotros podemos hacer cualquier cosa, pero todos sabemos que la cuestión es mucho más limitada y circunscrita, y se podría, si se enfrentara así, se podría discutir de un modo mucho más razonable y localizado, pero empieza a generarse esta especie como de inflación de argumentos, y terminamos en que lo que se está jugando en esta decisión sobre si los niños entre 14 y 18 años pueden optar a un cambio registral que es reversible con la autorización de sus padres y la autorización del juez de familia. O sea, eso es lo que está en discusión. Sí. Y eso se empieza a crecer y termina siendo, estamos discutiendo sobre las bases fundamentales de la civilización cristiana occidental. Por favor. O de la especie humana. O de la especie humana, claro. Sí, pero yo quería decir que Sebastián Piñera le tocó gobernar 4 años después de Bachelet 1, ¿verdad? Y tuvo que implementar muchas leyes que fueron aprobadas por la concertación en ese minuto, o nueva mayoría en ese minuto, concertación, ¿verdad? Sí, concertación, y que no estaba de acuerdo la derecha, y lo hizo. Yo creo que acá hay evidencia de que ha habido continuidad y cambio, y hay que esperar a que haya continuidad y cambio. Yo por lo menos no tengo esa suspicacia que tienen ustedes. Yo creo que se van a implementar, y me gustaría esperar a ver y criticar en minutos de que si no se van a hacer. Yo creo que hay también un sentido más republicano, que tú puedes hacer todo lo que tú quieras y pelear todo lo que tú quieras en el minuto de la pelea, que es el Congreso, y una vez que es ley, se tiene que aplicar porque es la ley del Estado. Ahora, esa es mi posición, y me gustaría, y veamos si me equivoco, pero veámoslo. Yo creo que lo otro son simplemente suposiciones. Bueno, por lo menos a partido rápido. Que las suposiciones son importantes, porque parte de lo que afecta lo que hace un gobierno son los términos de la discusión pública sobre lo que el gobierno está haciendo. Entonces llega el gobierno y saca este protocolo sobre la ley de aborto. Pero a ver, veamos. Y entonces, claro, si el protocolo, que yo creo que lo que hace es extiende de una manera inusitada la objeción de conciencia, una objeción de conciencia que fue institucional, que fue inventada por el tribunal además, en fin. Pero si el gobierno hace este protocolo y con el argumento de Silvia decimos, bueno, no, sigamos esperando a ver qué pasa, y entonces quedémonos callados porque no hablemos de suposiciones. Y entonces, si no hay discusión sobre el sentido de ese protocolo en ese momento, entonces el gobierno dice, esta es la mía, di un paso, no pasó nada, puedo dar 10. Pero Fernando, el protocolo, hablemos del protocolo. Es una vergüenza el protocolo de Bachelet respecto a la discriminación que hace contra las mujeres. O sea, yo lo encuentro vergonzoso que no estemos discutiendo sobre eso, porque ¿qué es lo que hacía el protocolo de Bachelet? A las instituciones con objeción de conciencia institucional, ¿verdad?, les permitía tener tratos con el Estado para prestaciones de servicio clínica. Les permitía, pero le restringía solamente 2. Todas las operaciones ginecológicas y obstetricias que tienen que ver con las mujeres. O sea, un hombre se podía ir a operar la próstata a esa clínica con objeción de conciencia, pero una mujer no podía operarse el útero. A mí me parece eso una discriminación espantosa. ¿Cuánto es el volumen de las prestaciones de servicios ginecológicas y obstetricia? 5% de las prestaciones totales que compra el Estado del sector público. Es decir, una clínica que tiene objeción de conciencia por el 5%, ¿va a dejar o no va a dejar de tener objeción de conciencia? Yo creo que el volumen es bastante poco. Obviamente que ese 5% no se distribuye de forma homogénea en todas las instituciones y golpea de distintas formas las instituciones, pero es un volumen pequeño. Pero resulta que ¿cuáles son las prestaciones que tenemos más atrasos en las mujeres? Las de ginecología y obstetricia. Entonces, a ver, a mí me parece que esa indicación, como está en el protocolo de Bachelet, discrimina y perjudica solo a las mujeres. Es decir, vamos a ponerle un costo a las instituciones que tienen objeción de conciencia. ¿Quién los paga? Las mujeres. Bendito sea. Mira, es decir, hagamos un cambio. Quizá el cambio no fue el mejor de todo, pero ese como estaba, había que cambiarlo. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos. Está bueno. ¿Tienes listo tu comentario en redes sociales? Ya regresa Combinación Clave. Combinación Clave. En la 92.9. Tu opinión nos importa. Te entregamos fútbol, pasión, opinión y análisis primero que nadie. Conclave Deportivo. De lunes a viernes de 12:15 horas por la 92.9 y en radiolaclave.cl. Cristian Peñailillo, Francisco Aguiluz, Mane Grant, Rafa Olarra, Chamagol González, Marcelo Muñoz y todo el equipo deportivo de La Clave te dan 3 horas de puro fútbol. Conclave Deportivo. Somos deporte. Somos La Clave. Hora Clave.
10 de la mañana. 1 minuto. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Cuando tienes confianza, pero cuando tienes doble confianza, con la nueva Pepsodent White Now Care Correction, blanquea tus dientes y protégelos al instante. Gracias a sus ingredientes de blanqueamiento instantáneo que cuidan tus dientes y que son cero abrasivos. Su tecnología Blue Light corrige las imperfecciones de color para una sonrisa blanca desde el primer cepillado. Pepsodent, una sonrisa lo cambia todo. Seguimos analizando la contingencia. Súmate a nuestro panel y opina con nosotros. Estamos en Combinación Clave. Abril se vive al aire libre en el Sheraton Santiago. Al almuerzo lo esperan de lunes a viernes con menú ejecutivo y exquisitas preparaciones de restaurante El City durante todo abril. El fin de semana no se quede sin probar la rica variedad de carnes grilladas, pescados, terrinas, ensaladas inigualables, postres y tortas caseras en el buffet del Bohío, con un entorno inigualable y la mejor atención. Venga a conocer el resort urbano del Sheraton Santiago. El secreto del éxito está en tomar riesgos y superar desafíos. Viva la vida Concho tomando buenas decisiones. Batería Hankook, mucho más. Eres parte del panel. Eres Combinación Clave. Oye, déjame reencauzar esta cosa porque ya tocamos varios temas. Está muy entretenido. A mí me sorprendió, para ser franco, me sorprendió que saltara de pronto el tema de la epidemia de SIDA. Sí. Uno, o sea, no sé, yo que se supone que debo ser de las personas que informo de muchas de estas cosas, pero desde que salió la posibilidad de la tría tápica que te eliminó la fatalidad, ha habido una serie de años en que este tema no ha sido tocado, no ha sido visibilizado, y de pronto la gente pensó que el tema del SIDA ya estaba resuelto. Y cuando se anuncia, ayer vi a la mesa donde estuvo el ministro de Salud con 2 especialistas en SIDA, y eliminaron una serie de mitologías que son bien interesantes, algunas de esas las contaba. En un momento dado, uno de los especialistas, ahí con el ministro que está al lado, porque alguien le pregunta, un periodista le pregunta... ¿y no será esto una importación que trajeron los inmigrantes? Y el gallo dice, y asiente el ministro, y dice, perdón, pero es que es al revés, estamos exportando SIDA los chilenos, más que de lo que nos llega. El nivel en que esa situación ha llegado es bien impresionante porque tiene una serie de variables que tienen que ver con, por cierto, política pública, tienen que ver con comunicación pública, tiene que ver con esta compulsión que hemos tenido en prácticamente todas las materias que tocan la genitalidad, de intentar no hablar del tema, salvo si fuera muy necesario, o lo impulsaran los jefes de Estado como los impulsaron en el caso del divorcio, la ley de filiación y el aborto en 3 causales. Aquí, en el caso del SIDA, no ha habido ninguna voluntad realmente seria de implementar una advertencia general y una serie de cuidados que se hacen. No ha habido, eso es verdad. No lo hicieron ni Lago, ni Frey, ni Bachelet, y menos Piñera, digamos. Sí, yo creo que evidentemente la oportunidad... es inmejorable desde el punto de vista de la crisis de la Iglesia. O sea, a ver, aquí los gobiernos, una de las cosas que a los gobernantes les cuesta entender en la mirada de mediano plazo, es que los costos finalmente de todas las inacciones y acciones que se puedan emprender llegarán a ellos. Claro, y en el momento que tú quieras hacer el cambio, evidentemente la presión de los grupos de poder es muy grande, pero eso no te excusa mañana de lo que acontece. Eres el responsable. Porque aquí, claro, es efectivo
que aquí hay una responsabilidad importantísima de la Iglesia chilena, del grupo conservador que controla la Iglesia chilena. Importantísimo, no cabe ninguna duda, que con su presión ha generado presión en canales de televisión, en la discusión pública, y para evitar que efectivamente este tipo de campañas se hagan. Hablamos de la campaña comunicacional, que es una pata del asunto, pero que tiene que ver con la temperatura que la ciudadanía entiende de si el problema existe o no. Naturalmente la gente no se va a enterar revisando las estadísticas de si aumentó. Y naturalmente la cantidad de contagio es todavía estadísticamente menor desde el punto de vista de la población total, por tanto tú no te vas a dar cuenta de que toda la gente que te rodea tiene SIDA o cosas por el estilo. Simplemente vas a ver casos que tú vas a considerar aislados. Por lo tanto, tiene que haber una información pública que diga, ¿sabe qué? Esto está en una situación de riesgo y efectivamente usted está expuesto con mínimas conductas de riesgo, usted está expuesto de manera significativa. Ese escenario, creo que evidentemente hay una responsabilidad política. Creo que el actual gobierno hace muy bien de poner sobre la mesa el tema. Lo hace a contrapelo en muchos aspectos. Ojo, los ministerios de salud de Piñera son una de las cosas más inquietantemente extrañas que existen en la producción de naturaleza humana. Porque Mañalich quería hacer una gran reforma del sistema de ISAPRE. Exacto. Y no lo dejó la concertación. Y resulta que ahora aparece el ministro y dice, mire, aquí hay una cosa que tenemos que decirlo, ¿ya?, en contra de gran parte de nuestros socios, ¿ya?, pero este es un tema grave. Entonces, me parece que creo que es una buena noticia que se haya puesto el tema sobre la mesa, y creo que va a haber y da la impresión de que viene derivado de esto y derivado de que la Iglesia no va a poder actuar frente a la situación, que creo que es un gran responsable que tendrá que también tomar carta en el asunto, al menos testimonialmente. Sí, hoy día está bastante inhabilitada de tener por lo menos ese tipo de presencia. Ni siquiera tiene cabeza en la práctica. Y que tenía antes. Y que además por cosas objetivas. Era propietaria de un canal de televisión que en ese entonces tenía el pic del rating. Exacto. Y ahora ya no. Y por lo tanto han pasado cosas ahí. Desde ese ámbito yo lo entiendo, pero desde el ámbito más laico tampoco se hace nada. O sea, si hay algo que denota lo que pasó con el aborto en 3 causales, la ley de filiación, la ley de divorcio, es que cuando el gobernante cree que ese proyecto vale la pena, se nota, le pone energía detrás. Si que efectivamente se quisiera advertir sobre los peligros del SIDA, pero se habría hecho, lo hubiésemos visto en todas partes. Por supuesto. A comienzos de los 90 hubo una campaña contra el SIDA muy fuerte. Sí. Muy fuerte. Y eso después pasó absolutamente. Y no solamente ha aumentado el SIDA, ha aumentado muchísimo las enfermedades venéreas y sobre todo en la población adolescente. Entonces tenemos un problema serio de las jocas, la discusión de las jocas. Educación sexual. Por favor, ¿qué pasó aquí? Aquí hubo oposición de la derecha y de la Iglesia. Y esa oposición fue suficiente para intimidar. Y Alberto tiene toda la razón de que esa oposición después no justifica, por cierto. Ojo que yo supongo que con lo que dijo... que un porcentaje nada despreciable del Partido Demócrata Cristiano. No, cuando yo hablo de la derecha lo incluyo, por cierto. También tenía... En esta materia son parte de la derecha. En esa materia tenía... O sea, por eso que yo creo que... Libremos la derecha liberal. Claro, es más que derecha son de los sectores conservadores de la política. Yo hablaría de los conservadores más que... Los conservadores que son como algo así como el 98,5% de la derecha, sí. Y parte importante o parte de la democracia cristiana. Sí. Está bien. Pero yo supongo que mañana debería salir una columna de José Antonio Kast diciendo que se atreva el ministro a decirlo, porque así como Larraín y casi como Osandón, que se atreva el ministro a decirlo. Esto es castigo de Dios. Supongo yo que un poco esa es la lógica, ¿no? Esto es castigo de Dios por una vida disoluta. Le demos tribuna a esa persona. Así que yo creo que la oposición que la derecha, ya que ustedes piden que lo ponga así, pero yo creo que es más o menos redundante, la derecha conservadora y la Iglesia conservadora tuvieron, eso tiene consecuencias. Eso no es una cuestión de asignación de responsabilidad política, porque la responsabilidad política también tienen quienes no estuvieron dispuestos a ir contra eso. Exacto. Pero por supuesto que ese es mi punto. Está bien, pero y eso es verdad y hay que decirlo, pero no hay que decirlo de modo tal que eso opaque la responsabilidad de quienes son el origen de esa resistencia. O sea, es verdad que el mundo conservador se ha puesto a todo el tema de educación sexual, especialmente en adolescentes, pero el gobierno de Bachelet
no tuvo ningún empacho, digamos, en discutir un proyecto que era bastante controversial para el mundo conservador, que es el tema del aborto, y el tema del SIDA, que debería ser bastante menos controversial, no fue tocado. Entonces, y en los años 90 sí se hizo. Y yo fui, porque yo estaba en el colegio en esa época, y me tocó una tremenda... ¿Por qué tuviste que decir eso? Pero ese es un mazazo. En los años 90 estaba en el colegio y ya automáticamente uno... ya. Pero soy mucho mayor que Alberto Mayor. Pero lo que te quiero decir es que a principios de los 90, finales de los 80, principios de los 90, fue una política de Estado... a pesar del mundo conservador. Sí. Y eso se perdió. Y hoy día el problema es por qué se perdió. Yo te puedo decir que hay razones por lo que se perdió. Y razones precisas de por qué se perdió. Hubo un lobby gigante en contra de esto en medios de comunicación. No solamente en aquellos que tenían en su cabecera personas que eran muy conservadoras en ese sentido y por lo tanto no necesitaban nada. No, pero hubo una cosa muy potente. Una cosa que incluso incorporó auspiciadores y que se limitaran al mínimo los mensajes que se entregaban a través de los medios de comunicación respecto, por ejemplo, de campañas del SIDA masiva. Situaciones como, por ejemplo, las que se ven en otros países, donde tú ves las campañas en los lecheros gigantes que están en las calles o en las carreteras, porque ahí es donde uno se percata, así que va con la polola o va con la amiga, qué sé yo, tú te percatas de que existe la posibilidad de que haya una advertencia en la vía pública. Nada de eso jamás se permitió en Chile. Y en los aeropuertos, toda la política de salud pública en todos los países están los aeropuertos. Los dispensarios fueron, pero entiéndeme, un motivo casi de guerra fratricida para que no salieran como ley. Yo tengo en mi cabeza la imagen de Bachelet en su primer gobierno, con la Elia Molina, haciendo una ejemplificación, una escenificación de cómo se usaba un condón. Así es. Y recuerdo ese domingo, en el Mercurio, una columna de algunos de estos comentaristas que el Mercurio periódicamente busca para hacer el peso a Carlos Peña, ¿no? Diciendo, comillas, y pido disculpas a los auditores, pero esto es comillas de lo que salió publicado ahí, ¿no? La ministra y la presidenta como adoradoras del falo de Satán. Sí. ¿Adoradoras? Entonces uno dice... Sí. Eso es verdad, yo me acuerdo también de la frase. Me acuerdo de la frase. Pero mira, Fernando, yo encuentro que increíble. En un mundo de libertad... Y entonces ahora discutimos como si todo eso no pasara. Por supuesto que el problema de la política binominal es que se aceptó que solo se podía hacer lo que no incomodaba de verdad a la derecha. Y eso es la cuenta que tiene que pagar la política binominal, la política de la Constitución. Pero eso terminó el 2000... Se terminó en el segundo gobierno de Bachelet. Por cierto, y por eso la crítica es como que el gobierno de Bachelet es Chilezuela, Corea del Norte. ¿Por qué? Porque estuvo dispuesto a hacer cosas que incomodaban a la derecha. Y entonces, claro, por supuesto, uno puede decir, ¿cómo es que entre esas cosas que hizo no estaba una campaña de prevención contra el SIDA? Supongo yo, esto no sé, pero supongo yo que habrán sacado la cuenta de que entre tantas peleas que estamos dando, esa va a tener que quedar pendiente. Y uno puede, por cierto, entonces cobrar responsabilidad por eso. Eso siempre se puede hacer. Sí, ahora yo creo que el gobierno de Bachelet no es solamente porque le quería cobrar a la derecha, sino que también tuvo un bajo apoyo, según las encuestas, y en todas las encuestas, ciudadanas, en su reforma. Así que yo creo que es más allá de la derecha, pero creo que acá hay una tremenda responsabilidad como país. Más allá de mirar al pasado, me parece que ahora tenemos un problema, salió a la luz, bienvenido sea que haya salido a la luz, creo que es una buena noticia que salga a la luz el problema, porque esto se sabía de distintas organizaciones hace tiempo. Y vamos a esperar cuáles van a ser las líneas de acción del gobierno, porque esto es un problema que afecta a todos. O sea, yo creo que hay un tema político además que es muy brillante de parte del gobierno de Piñera, de estar buscando exactamente todos aquellos temas que son propias de la agenda que tenía que ser de la nueva mayoría, que no se hicieron, ¿ya? Porque básicamente el gobierno de Michelle Bachelet dijo, mira, no nos vamos a meter con todos los temas al mismo tiempo, vamos a tratar de evitar, porque si no los choques son muy grandes, elijamos las batallas, que las eligieron mal y las perdieron casi todas, que es como el coronel Aureliano Buendía en 100 años de soledad, se ha combatido en más de 100 batallas y las perdió todas, pero resulta que efectivamente yo creo que dentro de esa lógica elige una batalla como esta, y no cabe ninguna duda en ese sentido que la derecha va a sacar rédito de la falencia del gobierno de Michelle Bachelet respecto a esta temática. Pero ojalá que lo haga bien, porque acá lo que está en juego al final son las vidas de las personas, es decir, más allá del rédito que pueda ganar a la izquierda o a la derecha, vamos a ver cómo va a ser su actuar. Ojo, pero esta misma derecha es responsable que durante 20 años
Cuando también estaba en juego Cuando la vida de la estaba en persona. juego la vida de incluso de personas que ya murieron, ¿ya? Sí. No se haya hecho, ya que hay una responsabilidad política gigante. Son estos momentos, cuando pasan este tipo de cosas, en que hay países donde ocurre que de pronto un ministerio entero, como señal política, no porque sean los responsables reales, un ministerio entero renuncia a toda la cúpula para decir, ¿saben qué? Como señal país, como señal de Estado, de que aquí nos cometimos un error, donde aquí murió gente por esta inacción, esta negligencia gravísima. Sí, eso es lo Y que nunca pasó en acordémonos, Chile, sí, por y acordémonos que este tema nuevamente tiene que ver con los temas mal llamados valóricos, donde va a haber un grupo, ¿verdad?, de ultraconservadores que va a estar en contra probablemente de cualquier medida que pueda hacer el gobierno que tiene que ver justamente con educación sexual a los adolescentes, porque acá hay que enseñarles sobre todo a los niños que están iniciándose en la actividad sexual y que cada vez es más temprano en Chile. Pero yo voy a tomar las palabras de Alberto Mayol, porque yo creo que es objetivamente así. Y creo que ayer, además, el Papa en su carta lo refrendó. Tú tienes una oportunidad de que uno de los núcleos más obstaculizadores que ha habido histórico para situaciones que tienen que ver con estas variables de convivencia, para llamarlos de alguna manera, está muy neutralizada. La Iglesia Católica ha quedado bien fuera del camino de generar presión sobre la base de lo que eran sus vías clásicas. Y más aún, si es que, como me imagino que va a pasar, esta visita inédita al Vaticano de los 34 obispos va a terminar con descabezamiento de varios de ellos y con una serie de cosas grandes, con más razón. Tú tienes una posibilidad de empezar a enfrentar temas desde la separación del Estado de la Iglesia como debió haber sido y no de la vinculación de uno con otro. Es que ahí tú tocas un tema que es bien interesante porque efectivamente la Iglesia, a ver, en realidad uno le echa la culpa al instrumento, porque la Iglesia no es el tema de fondo. El tema de fondo está en que hay una élite política nacional que durante muchísimos años, de hecho como oligarquía desde siempre, ha ocupado los valores religiosos como un mecanismo de control político. Y ese es el elemento central, porque la Iglesia ha dicho una cosa y la contraria dependiendo de la época. O sea, ha dicho, siglo XIX, no queremos el matrimonio civil, siglo XX, no queremos la disolución del matrimonio civil, ¿no? Que son tiempos cortos para efectos de la Iglesia. Entonces, todo eso da lo mismo. Lo que importa es que efectivamente hay un grupo que en la lógica de la conservación, en la lógica de evitar que se produzcan grandes transformaciones, opera con aquello. Hoy día la Iglesia tuvo que defender valores no cristianos, porque objetivamente no son los valores cristianos los que defendió, para poder hacer todo lo que hizo en los últimos años respecto a la situación de los abusos sexuales, la sexualidad de las personas. O sea, imaginémonos la discrepancia cognitiva. O sea, mientras campeaban los abusos sexuales al interior de la Iglesia, campeaban, ¿no? Mientras ellos estaban dedicados a otro tipo de agenda. Y hacia afuera, ¿no? Resulta que prohibían la discusión sobre los temas sexuales y evitaban toda clase de libertinaje, comillas, de la sociedad. Bueno, esa fractura, el caso Caradima destruye todo eso. La Iglesia chilena se niega a aceptar esa realidad, luego de bajar literalmente 30 puntos en la encuesta, que es una cosa sorprendente. Luego de bajar 30 puntos en la encuesta, se niega a aceptar esa realidad, sigue insistiendo, destruyen la visita de un papa para defenderlo, ostentan el triunfo, ¿no? El señor Barros se pasea para mostrar que efectivamente han ganado, y un papa dice, ya sabes que yo me comí ya varios sapos, pero esto no, o sea, este asunto ya se acabó, y dices, y esto se acabó con todo. Y la carta de ayer era una carta que para efectos yo la tengo subrayada entera. Es que es una cosa extraordinaria. Me recordó pero no te da la sensación, a mí me pasa que encuentro extraordinaria la carta, pero encuentro que las expectativas, al menos mis expectativas, es que corte las cabezas de la cúpula y Francisco Javier Errázuriz tiene que caer. Es decir, si no caen las personas de peso en Chile, es que si no caen, la desilusión va a ser todavía tremenda, porque yo tengo la esperanza de que acá de verdad se va a hacer justicia. Lo más importante es el último párrafo, cuando dice simplemente que tiene que ser, mandata a una persona que haga pública la carta. Pero es muy simple. Sí. Eso
No, estas son las típicas cosas que... Es de 8 a 10 Richter. Claro, que llegan estas cartas y se comentan dentro de la conferencia episcopal y nadie sabe que salieron. Y aquí lo que pide es que se lea abiertamente. Lo tuvieron que hacer ayer. Claro. Pero hay cosas que son muy delicadas en lenguaje vaticano que son extraordinarias. Yo tengo subrayado, por ejemplo, determinadas cosas. Una. Dice, Monseñor Chicluna y el reverendo Bertomeu, déjame hacerte la antesala de esta frase. Yo le he preguntado a varias personas que están cercanas a la iglesia o conocen estos temas más o menos cerca, ¿cuántas personas testificaron, crees tú, en la comisión de Chicluna que vino para acá? Y mira, todos me decían alrededor de 20 a 30. Y sale el Papa diciendo que, primero, que el informe tiene 2.300 páginas y que incorpora 64 testimonios. Y dice, Monseñor Chicluna y el reverendo Bertomeu me han referido cómo algunos obispos, sacerdotes, diáconos, laicos y laicas de Santiago y Osorno acudieron a la parroquia Holy Name en Nueva York o a la sede de Soteresanos en Providencia con una madurez, respeto y habilidad que recogían. Le avisa a la conferencia episcopal que varios de los obispos que están ahí fueron a hablar a Nueva York o a Chile y a contar las cosas que estaban pasando y a otros sacerdotes. Déjame esta otra perla que la encuentro. Informa algo que no sabían. Claro, cosa que exactamente. La otra perla que yo encuentro que es muy interesante son dos más. Esa reconozco y así quiero que lo transmitan fielmente, que he incurrido en graves equivocaciones de valoración. Sí. Palabra que tiene su significado muy definido, y percepción de la situación, especialmente por falta de información veraz y equilibrada. Sí. El nuncio fue avisado ayer que se le corta la cabeza. Exacto. Debería. Y que el que informa más directamente, y varios otros, porque la valoración tiene que ver con la toma de decisiones. Yo valoro, en el caso de lo que creo yo estoy hablando, por ejemplo, candidatos que pongo en los obispados. Y yo me equivoqué en la valoración de eso. Yo creo que... Y el trabajo de gran parte de los cargos que se están refiriendo es informar adecuadamente al Vaticano. O sea, ese es su trabajo. Si no están encubriendo, si no es delito. Yo creo que aquí es interesante porque nosotros estamos viendo en operación un sistema, un régimen político que para nosotros es desconocido, aunque fue importante durante buena parte de la historia de la humanidad. De la historia, digamos... No, sigue siendo todavía. No, es que ese es el punto. Ya no sigue siendo. Que es la monarquía. Nosotros no sabemos cómo funciona la monarquía. Pero esta es la monarquía, la última monarquía absoluta que queda. Y la monarquía no desapareció por una razón moral. O sea, no es que en algún momento alguien dijo, hoy sí sería tan bueno que los pobres pudieran votar y elegir presidente. No, la monarquía desapareció porque en las condiciones de la modernidad del siglo XX, la monarquía fue derrotada en el siglo XIX, en el siglo XX, en las condiciones de la monarquía ya no es capaz de producir legitimidad en su operación. Y entonces lo que estamos viendo, creo yo, el problema de lo que estamos viendo es que una estructura monárquica no está en condiciones de producir legitimación en las condiciones actuales. Así que yo creo que todavía hay que ver qué va a pasar en esa reunión con los obispos. Pero antes de eso, ¿cuál fue el problema aquí, creo yo? Yo creo que aquí hay una forma chilena, un poco a la que se refería Alberto antes, ¿no? La forma chilena es, los dueños del país nunca responden porque es su propiedad. Y entonces, la idea de responsabilidad política en Chile ha desaparecido. Yo estoy seguro que todos los que tienen poder político, económico, etcétera, en Chile deben haber dicho, cuando se enteraron que Cameron renunció después de perder el plebiscito del Brexit, de haber sido, pero mire qué huevón Cameron, ¿por qué renunció? No, ningún tribunal lo condenó, ¿no? ¿Por qué? Porque en Chile no se renuncia. ¿Por qué no se renuncia? ¿Qué quiere decir que no se renuncie? Quiere decir, yo no tengo por qué rendirle cuentas a nadie. Y entonces, con este asunto, como Barros no ha sido condenado por un tribunal por una sentencia que tenga fuerza ejecutoriada, entonces se puede aplicar la misma lógica. Sí. Claro, en este caso, la lógica implicó el desfondamiento de una visita del rey, ¿no? Y entonces, claro, cuando esa lógica local de este feudo Chile implica un desfondamiento de la visita nada menos que del rey, uno debería esperar que hubiera algún problema. Ahora, no hay que olvidarse, Ratzinger renunció porque él mismo dijo que no se la pudo con la curia, con el sistema político. Este papa ha dicho que reformar la curia es como limpiar la esfinge con un cepillo de dientes. Entonces, que el papa quiera, que el rey quiera, el papa quiera hacer una reforma
y que quiera y que anuncie, etcétera, bueno, yo esperemos y veamos. Yo creo que lo que está diciendo Fernando no solamente es de Chile, es de varios países del mundo. Es decir, tiene que ver también con la naturaleza humana. O sea, lo mismo que ha sucedido acá, todo este ocultamiento de la Iglesia Católica pasó también en Argentina, pasó en Estados Unidos hasta que explotó el caso en Estados Unidos y explotó por la prensa. ¿Tienes muchos obispos que hayan estado que hayan estado vinculados como barro en Estados Unidos? No, porque se hicieron responsables. Pero si el Papa fue hasta el funeral de un... Pero los papas han tenido que comandar el proceso. Exacto. ¿Te das cuenta que Ratzinger fue el que tuvo que poner una pestaña que decía abusos sexuales en la página web del Vaticano? ¿Ya? Y el que abrió la herida, él dijo, no, esto hay que supurar y hay que abrir. Está bien, estamos atrasados. Y lo tuvo que salir. Estoy de acuerdo, pero lo que te quiero decir es que en Irlanda pasó muchos años hasta que realmente explotó el tema. No, si el punto no es que pasen estas cosas. Lo que te quiero decir es que manda la carta a los irlandeses. No, está bien. Si estas cosas pasan porque es parte de la naturaleza. Está bien, es verdad todo eso. Lo interesante y lo especial acerca de Chile es que en Chile estas cosas pasan y quienes son afectados por ellas siempre creen, y la mayoría de las veces lo logran, pensar que pueden zafar sin asumir responsabilidad. Ahora, a nadie le gusta asumir responsabilidad. Todos los que no pueden asumir los que pueden no asumir responsabilidad no lo van a hacer, por supuesto. A mí me llama la atención que en Chile a mucha gente le gustan las series políticas y no vemos las series que están ocurriendo ahora. O sea, ahora esta serie, lo interesante no es lo que va a ocurrir, porque lo que va a ocurrir es que van a sacar a ciertos nombres. El punto que viene después es quién llena ese espacio. Y la disputa entre, para decirlo como se decía en la historia, entre los duros y los blandos. ¿Ya? ¿Quiénes ganan? ¿Y cómo entran o cómo se les permite entrar? La visita de las víctimas era una visita que Ratzinger quiso hacer, invitó a Cruz. Y le sacaron la invitación vía, además, un trabajo donde estuvo Enrique Correa, recordemos, los famosos correos. Sobre eso quiero agregar una cosa. La tercera perlita. A ver. Dice, además rima con Correa. Ahora más que nunca, dice, no podemos volver a caer en la tentación de la verborrea o en quedarnos en los universales, que ese es un palo de Sati que acaba de decir que la culpa la tiene el nominalismo. Y en los universales es exactamente lo contrario. Bueno, pero la verborrea, ¿qué significa la verborrea? Es que dejen de usar argumentos, de escuchar a, qué sé yo, consultores estratégicos comunicacionales que les empiezan a adornar la cosa para decir una cosa distinta a lo que realmente pasó. Olvídese de la filosofía, olvídese de los asesores comunicacionales. Aquí hubo violaciones. Exacto. Vamos a los hechos. Vamos a lo particular. Vamos al nominalismo. No sé, está duro. No, sí, extraordinaria. Está muy buena la carta, está muy buena. Ojalá que pero esa carta ya no existe, la gente ya no escribe. Entonces, estas cosas es fantástico. Está muy buena. Pero vamos a ver las consecuencias. Yo tengo altas expectativas de esto, así que ojalá no quedemos defraudados. Gracias a Silvia Izaguirre, Fernando Atria y Alberto Mayor. Que le vaya bien. Gracias. ¿Y quién ganó los libros? ¿Todavía siguen? Acuérdense que vamos a regalar 2 libros de Alberto Mayor, el Frente Amplio en el momento cero. Que al final del programa vamos a anunciarlo. Tú no puedes porque eres parte, tienes conflicto de interés. Pero puedo hacer algo al respecto. Sí, tiene que poner el hashtag combinación clave y están 2 libros para salir. ¿No? ¿Va a estar en librería? Ya está en las librerías. Gracias. Conéctate a la web. Y sigue el debate por Twitter en @Radio La Clave. Ya vuelve Combinación Clave, solo por la 92.9. Información, emoción, amabilidad, pensamiento lateral. Estamos en el lugar de la noticia, porque la ignorancia nos lleva al conocimiento y porque así nació Sócrates, preguntándose ¿qué es qué? Roca Balbuena y Fernando La Salvia están en La Clave para preguntarse ¿qué es qué? Dudar es clave. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por la 92.9 y radiolaclave.cl. Somos entretención. Somos La Clave. Elige atreverte. Elige lo que nunca has hecho. No temas a lo desconocido. Corre riesgos y enfrenta desafíos. La vida tiene pasión, emociones. Motívate. No te duermas. Elige energía, elige la vida, elige más. Hankook Baterías, mucho más.
Y ahora se sube al escenario a recibir el premio al más buenísimo para caminar al trabajo. Redoble de tambores, el premio va para Franco Cortés. ¿Y sabes para qué también es buenísimo él? Para tomar manantial. Y cuando lo hace porque tiene el auténtico sabor del agua. Y es buenísima, porque es la única agua chilena premiada con el Superior Taste Award 2017. Y es buenísima, porque la puedes tener en tu